El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresió a Antíoco y a Lisias para llevarlos a su presencia. Al saberlo dijo: «No quiero ver sus caras». El ejército los mató y Demetrio se sentó en su trono real. Entonces todos los hombres sin ley e impíos de Israel acudieron a él con Álcimo al frente, que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron al pueblo diciendo: «Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos sus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que en nosotros y en la provincia del rey han causado, y los castigue a ellos y a todos los que les apoyan». El rey eligió a Báquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufratina, grande en el reino y fiel al rey. Le envió con el impío Álcimo, a quien concedió el sacerdocio, a tomar venganza de los israelitas. Partió con un ejército numeroso y en llegando a la tierra de Judá enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz. Pero estos no hicieron caso de sus palabras porque vieron que habían venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Álcimo y Báquides, tratando de encontrar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz, pues decían: «Un sacerdote del linaje de Aarón ha venido con el ejército, no nos hará ningún mal». Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento: «No intentaremos haceros mal ni a vosotros ni a vuestros amigos». Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y les hizo morir en un mismo día. Según la palabra que estaba escrita: «Esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diese sepultura». Con esto el miedo hacia ellos y el espanto se apoderó del pueblo, que decía: «No hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado». Báquides partió de Jerusalén y acampó en Betzet. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él y a algunos del pueblo. Los mató y los arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Álcimo, dejó con él tropas que le sostuvieran y se marchó a donde el rey. Álcimo luchó por el sumo sacerdocio, se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el daño que Álcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado a los gentiles, salió a recorrer todo el territorio de Judea para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Al ver Álcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y les acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos un insidioso mensaje de paz diciéndoles: «No haya lucha entre vosotros y yo, iré a veros amistosamente con una pequeña escolta». Fue pues donde Judas y ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al conocer que había venido a él con engaños, se atemorizó Judas y no quiso verle más. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judas cerca de Capharsalamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Después de estos sucesos subió Nicanor al monte Sión. Salieron del lugar santos sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarle amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, les escarneció,
les mancilló y habló insolentemente. Colérico les dijo con juramento: si esta vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva hecha la paz, prenderé fuego a esta casa. Y salió lleno de furor. Entraron los sacerdotes, y de pie ante el altar y el santuario, exclamaron llorando: Tú has elegido esta casa para que en ella fuese invocado tu nombre y fuese casa de oración y súplica para tu pueblo, Señor. Toma venganza de este hombre y de su ejército y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasá con 3,000 hombres y oró diciendo: Cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Destruye también hoy este ejército ante nosotros, y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impías contra tu lugar santo. Júzgales según su maldad. El día 13 del mes de Adar trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Les estuvieron persiguiendo un día entero desde Adasá hasta llegar a Gázara, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno y envolviéndoles les obligaron a volverse los unos sobre los otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos y el botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría, celebraron aquel día como un gran día de regocijo y acordaron conmemorarlo cada año el 13 de Adar. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 50. Hoy hemos sido testigos de unas de esas coincidencias en cuanto a la manera como los diversos libros de la Biblia fueron divididos en capítulos y estos en versículos, de tal modo que, si nos dimos cuenta, toda la unidad literaria que hoy leímos, esta campaña militar ordenada por el rey Demetrio I contra los judíos, inicia y llega a su fin. Por eso no cortamos la unidad literaria, porque lo que nos señalaba que era una única unidad fueron el inicio de la campaña militar y el fin de la misma campaña. Dicho esto, quiero invitarlos, hermanos, a que sobre este largo fragmento que hemos proclamado el día de hoy, hagamos un par de reflexiones. La primera de ellas: ¿qué hacer cuando se levantan contra nosotros en medio de murmuraciones, calumnias e instigaciones? ¿Cuál ha de ser la actitud de un creyente y más aún la actitud de un cristiano? Por enésima vez repito, cuando me refiero a cristiano me refiero a todos los que creen en Cristo, y allí están incluidos los que se congregan tanto en las iglesias tradicionales como la iglesia de Roma o católica, como los que pertenecen y se congregan en las iglesias reformadas, que comúnmente llamamos nosotros evangélicos o protestantes. ¿De qué manera responder nosotros? Orando. No hay mentira que pueda imponerse por sobre la verdad y menos por sobre un justo. Si el justo eleva las manos al cielo y suplica de Dios que las verdades salgan a la luz, que las intrigas, las infamias, las calumnias, lo que no es verdad, caiga bajo su propio peso, el Señor escuchará y hará justicia. Quien en Dios confía, digámoslo una vez más, no quedará defraudado. Segunda idea. Según la tradición judía, cuando nos dice el texto que Nicanor habló contra el templo, no solo habló, sino también escupió hacia el templo.
señalando con un dedo el lugar santo mientras escupía. Y ante este terrible acto, nuevamente hoy nos dice la palabra de Dios, orar pidiendo al Señor que haga justicia. Oraron los sacerdotes y oró Judas Macabeo a Dios pidiendo que hiciese justicia sobre aquel que había blasfemado contra el templo y que en el fondo amenazaba con destruir la casa santa. Orar, hermanos. Orar cuando los enemigos de nuestra salvación se confabulen contra nosotros. Orar cuando nuestros enemigos humanos, o dicho de una manera más cristiana, aquellos que sin tener a Dios en el corazón se dejan mover por otras pasiones y terminan haciéndonos daño, planeen contra nosotros. Orar cuando los enemigos de nuestra salvación decreten la caída de nosotros que somos templo de Dios. Elevar nuestras manos al cielo y orar, en vez de enfrascarnos en luchas con terceros, en peleas y contiendas. Orar, una y otra vez, orar. Y Dios escuchará la oración del justo y Dios hará justicia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.